Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa ustedes lo pueden encontrar, si quieren, en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren también escuchar el audio, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados del Club de Prensa. En primer lugar, Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida, como siempre, a este programa. Gracias, Juan Carlos. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Muni, tiene que ver con noticias políticas aquí en Estados Unidos que siguen copando los titulares en toda la prensa mundial. Y tiene que ver con la convención del Partido Republicano, que ya ha ungido al multimillonario de Nueva York, Donald Trump, como el candidato a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, es decir, dentro de 3 meses y medio, donde previsiblemente se va a enfrentar a Hillary Clinton. El señor Trump debe pronunciar esta noche su discurso de aceptación de la candidatura, pero han pasado varias cosas en las últimas horas. La primera, la señora Meredith McKeever, una mujer de 65 años que trabaja en la organización Trump y que vive en Nueva York, aceptó ser la culpable del plagio del discurso de Michelle Obama del año 2008, plagio que benefició a la señora Melania Trump, la esposa del señor Donald Trump, recientemente. Recordemos que aparecieron apartes del discurso literalmente calcados de ese discurso. La señora McKeever pidió perdón, dijo que lo que pasa es que ella admira mucho a Michelle Obama y que la señora Trump también la admira mucho, y que fue responsabilidad de ella que aparecieran esos apartes del discurso ahí. Dijo además la señora McKeever que planteó su renuncia y que los Trump le dijeron que no, que ella no tenía por qué renunciar y demás. Donald Trump muy hábilmente dijo que este es el discurso del que se ha hablado más, el discurso político del que se ha hablado más en los últimos años en Estados Unidos, y que se ha hablado más incluso de ese discurso que de los emails de Hillary Clinton. Por otro lado, anoche aceptó su candidatura a la vicepresidencia republicana Mike Pence, el gobernador de Indiana, y por otro lado, y aquí va la pregunta, Ted Cruz, senador de Texas, el último precandidato de los 17 que había, incluido Trump, republicanos, el último que presentó su renuncia y le dejó la vía libre a Trump, ayer pronunció un discurso también en Cleveland en la convención, y en lugar de darle su respaldo al señor Donald Trump, como todo el mundo preveía, dijo que él les pide a los republicanos votar en conciencia, ¿sí? No apoyó al señor Trump. Incluso la esposa del señor Ted Cruz salió custodiada en medio de algunas palabras gruesas de la convención. Afecta esta división, y hay que decir que en la convención tampoco están los Bush, ni Bush papá, ni Bush hijo, que han sido presidentes, ni demás. ¿Afecta esta división al Partido Republicano de cara a las elecciones, o esto es un segmento realmente muy pequeño el que está en desacuerdo con Trump? Bueno, hay dos maneras de verlo. En primer lugar, fue muy interesante viendo el discurso, el momento en el cual el público se dio cuenta de que Cruz no iba a apoyar a Trump, y hubo una reacción visible en el público que terminó siendo una condena, digamos, al discurso de Cruz. Por un lado, Cruz le dio voz a aquellos republicanos que no quieren a Trump y se convirtió en el líder del antitrumpismo con ese discurso en el cual, la verdad, no criticó tampoco a Trump, pero no le dio el apoyo que todos esperaban. Y así, un hombre que ha sido inflexible, interesado y que está persiguiendo su propia carrera política, se posicionó de una manera que no es inesperada del todo, pero que en un momento donde la mayoría de los republicanos habían cerrado filas, causó algo de sorpresa. Eso puede ser bueno en la medida en que las memorias políticas son cortas, y si él se prepara para el 2020, tiene una posición muy clara y muy consistente con él mismo, ya cimentada. Por otro lado, es muy criticado. Esta mañana en un desayuno en Cleveland también fue muy criticado, y salió pues vituperado. Se ve como una especie de traidor a su partido, porque muchos republicanos, como dije, ya se habían ajustado a esta realidad, pensaban y piensan que derrotar a Hillary Clinton es no solamente el futuro más esperado para Estados Unidos, sino determinará el futuro de su partido, porque muchos republicanos están convencidos que un triunfo de Hillary va a acabar con el Partido Republicano. Entonces, es mitad traidor, mitad héroe. Como sucede tantas veces con quienes critican a Donald Trump, existe la posibilidad de que termine pidiendo disculpas. En este momento ya ha dicho que él no dijo cosas muy feas de Trump, que él lo que estaba hablando era con un hombre que había insultado a su familia. O sea, ya se le ve echando para atrás sobre el discurso de ayer, y muy posiblemente ahí se quede la posición. No, yo quiero decir que
Tradicionalmente las personas con las que yo me rodeo realmente odian a Ted Cruz. Incluso el propio George W. Bush ha dicho que es una de las peores personas con las que quieren estar en una mesa. Entonces el señor Cruz ayer realmente se volvió a ganar ese apelativo de ser digamos, el zorrillo en la fiesta, pero también hay que reconocer que pararse en una delegación, en una convención completamente llena de los operativos del partido más importantes, y con Trump teniendo la mayoría, 20,000 personas en esa arena, y pronunciar un discurso, si no de apoyo a Trump, de reservas, pues tiene mucha valentía. Y esto no se ve todos los días. Las convenciones, como tú bien sabes, Juan Carlos, son eventos sumamente coreografados, son normalmente eventos relativamente aburridos, solo de interés para nosotros que somos los nerds de la política, que nos interesa cualquier detallito. Pero no se veía un discurso así de cierta reserva frente a un candidato desde hace 52 años, cuando el señor Nelson Rockefeller le negó su apoyo al señor que era el nominado en ese momento para el Partido Republicano. En ese momento, Rockefeller era parte del ala más, digamos, centrista del gobierno. Y entonces, la cuestión aquí es, el señor Cruz sí se posiciona y podría tener un lema de campaña ya hacia 2020 de decir, yo fui el que no apoyó el desastre de Donald Trump. Raquel Godas. Estoy totalmente de acuerdo con esa teoría. Creo que el discurso de ayer de Cruz estaba enfocado a su posible candidatura en 2020 y apuesta a la derrota de Trump. Era una escenificación de sé que este hombre va a perder y ya estoy aquí para recoger el guante. Pero hay que recordar también que Cruz era un personaje dentro del Partido Republicano totalmente denostado, porque él era un propio insurgente dentro de su partido. Desde que llegó al Senado en 2012, creo, lleva haciendo unas políticas y unos bloqueos absolutos a su propio partido. Provocó el cierre del gobierno en 2013 con un bloqueo en el Pleno del Senado, y ha continuado poniéndose en el lado más de la extrema derecha del partido. Probablemente a Cruz con Trump se le fueron todos sus sueños de poder estar hoy al frente de esa convención, ¿no? Y entonces, bueno, me parece, como dice Pepe, muy valiente por su parte haberse puesto allí y aceptado, pero también me parece muy significativo que Trump lo aceptara. También escribió, creo que en un tuit, que él había leído el discurso 2 horas antes, pero que bueno, que no le importaba y que le dejó ponerse ahí porque no le importaba que eso todo estaba bien. Entonces, te da lo que significa ese discurso se traduce en dos cosas muy importantes. Una, que Cruz está ahí para recoger lo que él espera que sea el desastre Trump, y por otro lado, Trump no cree que lo que diga este señor le vaya a afectar en este ciclo electoral. Sigue la prensa, Pepe, aquí en Estados Unidos tratando de dar explicaciones del fenómeno de Donald Trump. Al principio, cuando él presentó su candidatura el 16 de junio del año pasado, la gente creía que era un señor completamente loco y que nadie íbamos a hablar de él solamente durante un mes, y resulta que ya esta noche él se va a convertir, va a aceptar su candidatura al Partido Republicano. Hoy el periódico The New York Times dice que históricamente en Estados Unidos ha habido casos parecidos, aunque es cierto que el de Trump es el más significativo. Por ejemplo, en 1904, William Randolph Hearst, que era uno de los capos de la prensa en Estados Unidos, un hombre que había nacido en California, que compró periódicos en California, después en Nueva York, llegó a tener en un momento dado 28 periódicos y compitió muchísimo contra Joseph Pulitzer, el otro gran hombre de la prensa en Estados Unidos. Pues quiso ser presidente, pero no tuvo éxito, y era multimillonario también, como es Trump. Otras personas como Charles Lindbergh, aunque no se lanzaron a la presidencia, pusieron de moda eslóganes como ese de America First, primero Estados Unidos, así como está diciendo el señor Trump ahora que hay que recuperar a los Estados Unidos. Y hablan de otras personalidades, así como Ross Perot en los años 90, multimillonario también, que fue candidato presidencial y resultó derrotado. ¿Es ese esquema válido? Es que en este país de vez en cuando aparece un señor millonario o una gran figura del espectáculo, de la intelectualidad, que decide lanzarse ahí, pero ¿es el caso de Trump realmente el más, casi que un caso único? Muy buena perspectiva histórica, porque esto nos quita muchos mitos que tenemos normalmente los comentaristas, que siempre para tener noticia realzamos cosas que realmente ya ocurrieron en el pasado en ocasiones. Pero lo que sí es cierto es que Trump ha sido un fenómeno en el sentido de que, a diferencia de muchos, yo y aquí tengo una duda genuina, es ¿Trump planeó su campaña o fue algo que fue construyendo como iba avanzando
hace un año la presentación de su campaña, le gustó el tema antimigrante, vio que funcionaba, siguió adelante, sabía que los tweets lo posicionaban. No tiene un gran equipo de campaña, eso quiere decir que necesariamente fue algo más improvisado y se encontró con estos temas que realmente pues lo conectan con la historia, ¿no? Digamos, el nacionalismo americano, ser antimigrante y también el aislacionismo, ¿no? El salirse de temas internacionales muy evidentes. Ahora, la gran pregunta es, ¿Trump tiene alquilado al Partido Republicano o cambiará al Partido Republicano? Porque estos temas no eran los que tenía particularmente el aislacionismo y el nacionalismo extremo en contra del libre comercio y otras cosas. Son cosas que no tenía el Partido Republicano. ¿Lo cambiará hacia el futuro o solo lo tiene alquilado por 4 años? Esa es una gran pregunta. Además, George McGovern, quien fue candidato presidencial derrotado en el 84, dice que Trump es el abogado del odio. Bueno, es que Trump está jugando a eso, ¿no? A intentar abogar por esa política del miedo, ese discurso del miedo, y bueno, veremos a ver si le sale o no la jugada. La cuestión es que, como dice Pepe, Trump es un personaje que parece haber improvisado todo lo que ha hecho, como que... me gustaría saber de verdad si esa frase tan brillante de los mexicanos son unos violadores estaba pensada o simplemente se le apareció en aquel momento por la cabeza y la soltó. Probablemente sea así. Entonces, es un señor que la improvisación se le da muy bien, es muy bueno en la puesta en escena, tiene mucha capacidad de captar a la gente, de captar la atención de la gente. Ayer escuchaba a una latina en la convención, una delegada latina, defendiéndolo. Y era capaz de defenderlo. Tenía sus argumentos diciendo que hay que llegar a este país de una manera ordenada y que por qué los demócratas no están enfadados con Obama, que ha deportado a muchísimos inmigrantes desde Estados Unidos a sus países de origen. Entonces, claro, ninguna de las dos cosas son mentira y cada uno puede apostar por quien buenamente quiera. Muy rápido, un autor que escribió el libro junto a Trump del famoso The Art of the Deal, ¿no? El arte del trato, de hacer negocios, dice que Trump tiene una falta de capacidad para procesar información en el corto plazo, que está continuamente cambiando de ideas y que no es alguien que pueda tener una filosofía interior coherente. Lo que pasa es que yo creo que la insurgencia en Estados Unidos siempre ha existido y usted ha señalado varios casos históricos y la insurgencia sumada al dinero, o sea, estos millonarios que vienen a romper los partidos establecidos, pero aquí se ha dado una especie de tormenta perfecta. En primer lugar, llega en un momento de gran división política. En segundo lugar, es un personaje que es conocido por todos los americanos por su presencia en la televisión, en los reality shows. No es una persona cara nueva de la cual la gente tiene que llegar a conocer. Y llegó amarrado a un mundo donde los medios de comunicación son el principal escenario político y lo sabe manejar muy bien. Y por último, enfrentado a una candidata muy débil con un nivel de desconfianza muy grande. O sea, él ha aprovechado todo eso, sumado a su capacidad de verdad de improvisación y de llegarle a los votantes, y le ha funcionado bastante bien. Cambio de asunto, Pepe, hay noticias de México muy llamativas. México, hay que recordar, es el país con una población más alta de hispanohablantes, es un país que tiene más de 110 millones de habitantes, el país donde más se habla este idioma, el idioma de Cervantes. Pues ahora resulta que en las últimas horas se ha aprobado un cambio del sistema educativo, un cambio que no se producía desde 1943. Esto con el apoyo de la mayor parte de los maestros y de los integrantes de los sindicatos educativos en México. Más de 1 millón de maestros están de acuerdo con el cambio. ¿En qué consiste exactamente la modificación? Primero, en que las escuelas van a tener una mayor autonomía, también en que los niños van a tener enseñanza del inglés desde el principio, y también que los profesores tienen que someterse a una serie de exámenes, cosa que rechazaban hace mucho tiempo. México, según la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dedica el 5% del Producto Interno Bruto, del PIB, a la educación. Es de los países que más dinero dedican a la educación. Sin embargo, el nivel educativo de los estudiantes mexicanos es muy bajo en comparación con otros países. ¿Esta reforma servirá o fracasará? Mira, Juan Carlos, los primeros 3 años del presidente Peña Nieto en el poder fueron significativos en tanto que impulsó varias reformas. El tema de la energía, el tema de las telecomunicaciones, pero en particular el tema educativo es algo que generaba pues consensos a lo largo de un espectro político que es muy dividido como en toda América Latina, una izquierda
que no necesariamente coincide con él. Sin embargo, los críticos que incluso apoyaron su reforma, pero que habían criticado la forma que como se implementaba, era que lo veían más bien como una reforma burocrática, laboral, más que una que atendía de fondo los problemas de educación en México. ¿A qué se referían? Sí, se está hablando de evaluación de los maestros, se está hablando de evitar que se hereden las plazas, las posiciones de maestro, que así ocurría en México. En las familias se heredaban las plazas de padre a hijo. Caramba. ¿No? Y bueno, y otros vicios tremendos del sistema educativo. Hay dentro de las nóminas de maestros, y esto por primera vez se hizo un censo de maestros, gente que está incluida en la nómina, pero que no es maestro. Entonces, ¿a qué se dedican? Bueno, esto quiere decir que el presupuesto educativo mexicano servía para mantener a una serie de personajes en distintos lugares solo por estar conectados al sistema educativo. Ahora, el tema es, esto atiende el rezago educativo, las grandes carencias que tiene. 5 millones de personas en México son analfabetas realmente, según las encuestas. Pero sin embargo, el número de personas que pueden procesar información elemental de una escuela primaria, básica y también de secundaria, se incrementa porque las pruebas han visto que hay al menos 30 millones de personas que, a pesar de haber incursionado en la escuela y completado incluso la educación primaria, no pueden procesar muchos de los elementos de lectura de comprensión. Sí. Esto no lo incluye la reforma. Habrá que ver exactamente hacia dónde va, pero me parece que sigue siendo una reforma administrativa que no ataca el rezago. Lo que pasa es que cuando empezó Peña Nieto y planteó todas sus reformas, tenía un enorme capital político y una gran popularidad, ya se le ha ido gastando, está casi al final de su mandato, y meterse con los sindicatos educativos, él metió a la presa a Elba Ester Gordillo, la jefa de los sindicatos educativos, es también un golpe político, y en el momento donde él busca la sucesión del PRI dentro del panorama electoral mexicano, es difícil pensar que él se va a gastar todo el poco capital político que le queda impulsando estas reformas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay otro asunto, Muni Jensen, que tiene que ver con Fox News, aquí en Estados Unidos, el canal de televisión que además está arrasando en sintonía, y es que el presidente, el señor Roger Ailes, lo que se llama el presidente ejecutivo o CEO en inglés, el señor Ailes ha sido acusado de acoso sexual por Gretchen Carlson, una mujer que fue Miss América, una de las presentadoras principales de Fox News, pero no solamente eso, al menos otras 20 mujeres de Fox News han dicho que el señor Ailes es un hombre culpable de acoso sexual. Lo que pasa es que la salida del señor Ailes costaría $40 millones y tienen que definir esto hasta el 1 de agosto. ¿Qué le llama la atención de este caso? Es curioso porque incluso Megyn Kelly, una de las presentadoras más importantes de la Fox, está involucrada, es una de las que han declarado contra el señor Ailes. Me parece imperdonable ese comportamiento y creo que el hecho de que en la Fox se hubiera aceptado este tipo de trato con las mujeres, que no podían usar pantalones al aire y una cantidad de reglas de las cuales nos hemos enterado recientemente, es realmente un clima de trabajo completamente inaceptable. Lo que pasa es que el señor Ailes le ha dado mucho dinero a la Fox, ha sido el responsable de que Fox se ha vuelto el principal micrófono para todo el Partido Republicano, para toda la derecha de Estados Unidos, y eso tiene unas implicaciones políticas muy grandes. Detrás de eso también hay una especie de relevo generacional en la compañía, donde Rupert Murdoch, el dueño, ha protegido mucho, impulsado mucho el trabajo de Ailes, que de nuevo les ha producido muchísimo dinero, y los hijos en cambio están tratando, como sucede en tantas empresas que piensan como empresas familiares, de darle un vuelco generacional, un vuelco ideológico. Que eso ocurra en la mitad de una convención republicana, en la mitad de una campaña electoral donde hay un candidato tan extraño como Donald Trump, quizás no es accidental, pero la reflexión a nivel humano, y yo pienso mucho en estas mujeres poderosas, amparadas por unos contratos, que tienen muchísimo dinero, que son las cabezas visibles de la Fox. ¿Cómo se han demorado tanto en denunciar? Y que bastó que una denunciara para que las otras salieran detrás. ¿Cuánto tiempo aguantaron y por qué? Porque hay mujeres que tienen los recursos para denunciar y no lo hacen. Gretchen Carlson, Raquel, además fue retirada de la Fox en 2013, estaba en el programa Fox and Friends, y ella dice que esto pues consecuencia del hecho de que ella no accedió a las peticiones de tener sexo que le hacía el señor Ailes.
Pues precisamente esa es una muestra de una posible respuesta a la pregunta de Mooney, ¿no? Tienen una capacidad de actuación, tienen dinero, son poderosas, pueden acudir al juzgado y denunciar, pero tienen miedo de perder su status quo, como así le pasó a ella, según ella dice. Y claro, el resto de las demás también. Y además me imagino que existe como cierta vergüenza a contarlo dentro del propio entorno, y hasta que no empiezan a tirar del hilo y a sentir que están arropadas entre sí, no han sido capaces de sacarlo adelante. Igualmente me parece muy preocupante que esto se dé en pleno siglo XXI en un país como este y además en un canal tan poderoso como Fox News. Creo que pese a las leyes tan restrictivas que hay en este país sobre el acoso laboral, que cualquier cosa puede ser terrible alegando ese tipo de cosas, son muy, muy restrictivas, creo que todavía no existe una educación y las mujeres todavía tienen cierto miedo a enfrentarse a ese tipo de cosas dependiendo de los estratos sociales y bueno, por ejemplo con el caso de las universidades se da mucho, hay muchísimos casos de violación y de acoso en las universidades que son centros educativos de alto nivel y es algo muy sorprendente que en un país como este eso siga sucediendo. 30 segundos, Pepe. Muy rápido, estamos hablando de una figura que es impresionante, que influye demasiado en la vida pública estadounidense. Él revolucionó las noticias por cable en los 90s y decía, bueno, si tienes un experto en televisión que habla y dice, yo tengo la solución para el problema de Oriente Medio, y tienes a otro que se cae en el foso de la orquesta del mismo estudio donde está transmitiendo, ¿cuál es a donde se van a enfocar las cámaras? Obviamente sobre el que se cayó en el foso de la orquesta. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Gracias Raquel Godos, Pepe Dios Briceño y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. Gracias.